corriente, esas corrientes reaccionan con un par respecto del campo estatónico y eso hace que se mueva. La inducción electromagnética del campo estatónico respecto del arreglamiento rotor. Por eso se la llama de inducción. ¿Por qué se la llama asíncrona? Porque la velocidad, vamos a ver ahora, a la que se va a mover el rotor, si es un motor va a ser menor a V1 y si es un generador va a ser mayor a V1. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, en comparación con las demás máquinas eléctricas rotativas, es esto que acabamos de hacer. Comparación con el transformador estático. Sobran máquina continua, máquina de alterna síncrona, máquina de alterna asíncrona. La cuarta máquina que nos falta, la que ustedes estudiaron el año pasado, el transformador, también lo podemos comparar con un transformador. ¿Por qué? ¿Qué tiene de parecido al transformador esta máquina que no lo tiene ni la de alterna síncrona ni la de continua? Son dos arrollamientos, ambos de corriente alterna. En la de continua tenemos un arrollamiento de continua y uno de alterna. En la de alterna síncrona tenemos uno de alterna y polos de continua. Acá tenemos dos arrollamientos que pueden ser idénticos. Uno de alimentación o primario, si lo estamos analizando como motor, y uno secundario, que es el rotórico, pero ¿qué particularidad tiene? ¿Qué quisimos dibujar con esas líneas azules de allá arriba? El cortocircuito. La máquina asíncrona es un transformador con su secundario en cortocircuito. Un campo alimentado por corriente, un sistema de arrollamientos alimentados por corriente alterna que producen un campo magnético que a través del entrehierro llega al rotor, induce fuerzas electromotrices y hace circular corriente. ¿Qué pasaría si nosotros acá dejáramos abierta la conexión esta que hicimos en cortocircuito? ¿Qué tendríamos? Fuerza electromotriz inducida sobre estos arrollamientos y sería un transformador en vacío. Si le conectáramos resistencias en serie, sería un transformador en carga. Pero si lo ponemos en cortocircuito como lo teníamos recién, es un transformador en cortocircuito. Entonces, por eso yo les dije, hay semejanzas entre todas y cada una de las máquinas que estamos estudiando. No obstante eso, el principal uso acá en el tercer punto vemos es el motor. De la misma manera que habíamos dicho que la máquina síncrona era una de las más importantes de las máquinas eléctricas actualmente en uso, porque hoy por hoy, más allá que están avanzando las energías renovables, la fotovoltaica y algunas otras cuestiones más, toda la energía eléctrica en general se obtiene en la mayor parte de máquinas síncronas de gran potencia. Entonces, casi toda la energía se obtiene a través de esas máquinas. Y encima son las que mayor potencia unitaria han logrado desarrollar. Máquinas de 800 megavatios, de 650 megavatios, desde hace largos años, digamos. Entonces, eso las hace muy importantes a las síncronas de corriente alterna. Importancia junto a la síncrona y al transformador. Toda la energía que producimos en una máquina síncrona difícilmente se consume directamente en el nivel de tensión que se lo obtiene en la máquina. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado de eso? Es muy común que por la potencia un generador de 600 megavatios trabaje en 25 kilovolts en línea. ¿Qué usuario tiene sus artefactos disponibles para consumir en 25 kilovolts? Ninguno. De hecho, no es una tensión normalizada, ni 220, ni 380, ni 13,2, ni 33, ni 66. Es 25. Entonces, ¿qué necesitamos? Siempre un bloque de transformadores de máquina que transformen venimos acá, la energía obtenida en estos generadores para inyectarla directamente al sistema provincial o nacional. A modo de ejemplo, la central nuclear de Embalse produce 25 kilovolts e inyecta esa energía directamente al sistema nacional de 500 kilovolts. Es decir, ahí cerquita nomás salen las líneas de 132.000 voltios que llegan a la estación transformadora Almafuerte y en Almafuerte, en esa estación transformadora de Transener, se eleva a 500 kilovolts toda la potencia obtenida de ese generador y queda a disponibilidad del sistema nacional. El caso de la central nueva de la Bicentenario de EPEC en Pilar, esa en cambio debe generar en una tensión aproximadamente 15 kilovoltios de línea. Y a través de transformadores se inyecta al sistema 132 provincial, digamos. ¿Cómo? Dentro del predio de la central. Toda central eléctrica, a metros o a un par de cientos de metros de donde esté el generador eléctrico, tiene una estación transformadora elevadora de potencia equivalente al de los generadores eléctricos. Entonces,
por eso los transformadores también son tan importantes como la máquina síncrona. Toda máquina síncrona tiene un transformador asociado, si hablamos de máquinas de potencia, para adecuar el nivel de tensión de esa máquina al sistema, y después tenemos tantos transformadores como necesitemos para esa energía bajarla a 220 y 380 voltios para que la podamos consumir los usuarios finales. Entonces, el transformador aparece para elevar y para reducir tensión. Entonces terminaría siendo, no le quiero dar el brazo a torcer al ingeniero Krenkovic y Barrio Nuevo, pero el transformador podríamos decir tiene mayor uso todavía que la máquina síncrona, porque la misma energía pasa mínimamente por dos transformadores antes de ser consumida. Y cuando llegamos a la máquina de inducción, es una de las más importantes, no por su envergadura, por su tamaño y todo eso, sino porque hoy por hoy toda la energía mecánica que se obtiene a partir de energía eléctrica es a través de la máquina asíncrona funcionando como motor. Unos cuantos siglos atrás, casi toda la energía mecánica que se obtenía era a través de molinos de viento, los molinos con la rueda hidráulica que trabajaban con algún arroyo o algo por el estilo. Cuando llegó la revolución industrial y la máquina de vapor, toda la energía mecánica que por excelencia pasó a consumirse en la industria era producida por máquinas de vapor, que llevaron a impulsar los trenes y toda la potencia de carga con máquinas de vapor. Luego pasamos a los motores y máquinas de combustión interna y finalmente llegamos a las máquinas eléctricas. Esta máquina eléctrica que vamos a estudiar ahora es la que principalmente se usa, y más aún desde los últimos 30 años en que se la puede controlar con electrónica. Hasta hace 30 años, donde la electrónica no estaba tan difundida o tan desarrollada, controlar estas máquinas era complicado, y tengamos en cuenta esto, la particularidad es máquina asíncrona, no tiene velocidad fija. Ahora, con la electrónica de potencia podemos regular la velocidad y el valor que nosotros queramos. El controlador que vamos a tener es tan caro como la propia máquina, ¿sí? Pero nos permite hacer todo lo que queramos. Antes, cuando necesitábamos regular velocidad, torque, potencia, todo ese tipo de cosas, sí o sí teníamos que ir a la máquina de corriente continua y sus diferentes conexiones. ¿Se acuerdan de la conexión paralela, la conexión serie, conexión compound y no sé qué otras historias más para regular una u otra cosa? Ahora, con electrónica, a esta máquina que tiene solamente alimentación en el estator, el rotor no tiene alimentación. ¿Qué ventaja tiene no tener alimentación en el rotor? Alimentación externa. ¿Disminuye el tamaño? En cierta forma, sí, pero la principal de las principales. Acá teníamos un colector con escobillas. Acá teníamos un sistema de polo con un arrollamiento de corriente continua cada uno y un sistema de anillos colectores para alimentarlo. Acá, como el rotor está cerrado en cortocircuito sobre sí mismo, no tiene contacto con el exterior. Está cerrado en cortocircuito sobre sí mismo, no tiene alimentación externa eléctrica. Entonces, necesita contactos móviles para alimentar. Es la máquina más robusta, más simple, más económica y de menor mantenimiento. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que necesita mantenimiento, si no la sobrecalentamos, por ende, al no sobrecargarla mecánicamente ni nada de eso, lo único que necesita de mantenimiento cada tanto son los problemas de nada más. No tiene partes eléctricas móviles con desgaste, con deterioro, con riesgo de incendio ni nada de eso. Entonces, cuando le podemos empezar a controlar a través de su alimentación estática con electrónica de potencia, que es tan confiable como la propia máquina, se hizo universal su uso y hoy por hoy es una de las más importantes por el uso, por cómo se ha divulgado el uso a nivel industrial. Incluso en algunos momentos se la comenzó a usar como generador, donde tenemos fuentes de energías primarias que no nos aseguran velocidad constante, por la particularidad de que la máquina es asíncrona, no necesita una velocidad constante como la máquina síncrona en el rotor. Entonces, por ejemplo, con los molinos, los eólicos, cuando el viento no nos asegura velocidad constante, una máquina síncrona permite solucionar muchos problemas. Eso lo vamos a ver con un poco más de profundidad también a lo largo de lo que nos queda de la. Pasamos entonces a lo que queremos en la clase. ¿Cómo está constituida esta máquina? Acá tenemos dos esquemas. Uno, el de la izquierda, que ya lo habíamos visto cuando estudiamos la máquina síncrona, un arrollamiento estatórico, imbricado, ondulado, en T
entero, fraccionario, del tipo que quisiéramos, de lo que han visto con el ingeniero Parasol, alimentado por un sistema polifásico de corriente y un sistema rotórico que puede ser otro arrollamiento exactamente igual, montado sobre el rotor, pero puesto en cortocircuito, o que puede tomar las variantes que nosotros querramos. A ver, podríamos tener en el estator un arrollamiento trifásico idéntico al estatórico, podríamos tener un arrollamiento monofásico, hexafásico, bifásico, o podríamos reducirlo a un arrollamiento del que se llama jaula de árbitra, que es el que yo dibujé acá abajo recién. Barras que axialmente atraviesan el rotor, puestas en cortocircuito por ambos extremos. Como para presentárselo, un ventrículo de un motor eléctrico asíncrono, en donde tenemos los arrollamientos estatóricos cortados, el rotor, que ahí vamos a hablar un poquito de cómo está armado el rotor. Ahí se alcanzan a ver las barras que lo atraviesan axialmente, puestos en cortocircuito por estos dos anillos de aluminio que tienen los extremos. No tiene vinculación eléctrica con el exterior, sino solo la mecánica que le propician los dos rulebones. Y eso es todo, digamos. Entonces, ahí lo tenemos esquematizado. ¿Cómo va a estar conformada esta máquina? Una corona estatórica, ranurada interiormente. Esa corona estatórica va a ser laminada, va a ser de chapas. ¿Por qué? No va a ser maciza. ¿Por qué se laminaban los núcleos en algo? Por histéresis. Con los pérdidas por histéresis. Para reducir las pérdidas de hierro por histéresis, no, en realidad no por histéresis, por corrientes parásitas. Son láminas de 0,35, 0,5 milímetros aisladas por barnices, apiladas una respecto de otra para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. ¿Qué se usaba para reducir las pérdidas por histéresis? ¿Qué le agregaban al hierro del transformador para reducir las pérdidas por histéresis? No lo alcanzo a escuchar. Níquel, ajá. ¿Y otra cosa? Silicio. Hierro silicioso. ¿Cómo? Claro, exactamente. Al agregarle silicio se hacía casi una línea la onda de histéresis del hierro. Entonces, recordemos esto, el área que cubría la onda con la que representábamos la histéresis era equivalente a la pérdida. Si hacíamos más chiquita el área, teníamos menos pérdida. Entonces, vamos a tener un estator laminado por eso. En la máquina de corriente alterna síncrona ocurrió lo mismo. El estator es de corriente alterna, entonces necesitaba ser laminado. ¿Los polos necesitaban ser laminados? No, ¿por qué no? Porque eran alimentados por corriente continua. De la misma manera que en la máquina de corriente continua no lo necesitábamos por el efecto que tienen alimentados por continua. ¿No andas? A diferencia de eso, vamos a tener un rotor que va a tener barras que lo atraviesan, sobre las que se van a inducir corrientes alternas. Entonces, ese rotor acá necesitaba ser laminado o no. Sí, también va a ser laminado. Pero en realidad va a ser laminado por una cuestión de que somos los ingenieros bastante caprichosos con la eficiencia y decir, bien, ya que vamos a reducir al máximo las pérdidas en el hierro, usando el hierro apropiado y haciéndolo laminado para no tener pérdidas por corrientes parásitas. Pero cuando estudiemos estas máquinas vamos a ver que las pérdidas en el hierro del rotor pueden despreciarse. ¿Por qué? Porque el rotor, si bien es de corriente alterna, en general cuando trabaja como motor o como generador, que es su principal uso, trabaja a una frecuencia muy bajita, y como las pérdidas en el hierro dependen de la frecuencia o de la frecuencia del cuadrado, según la pérdida que estemos analizando, ¿con qué nos encontramos? Si la frecuencia es muy bajita, las pérdidas son despreciables. Pero hay una realidad. Cuando vamos a agarrar láminas de chapa y las vamos a estampar para cortarlas del tamaño de la corona que necesitamos, recortándole las ranuras estatóricas, nos va a terminar sobrando el círculo del centro, que para qué lo usamos. Para construir el rotor. O sea, cuando cortemos todas las chapas del estator, nos va a sobrar el círculo del centro, apilamos todos esos centros y conformamos el rotor. Entonces, de la corona estatórica acabamos de hablar, laminada, el arrollamiento estatórico idéntico al que tenemos en la máquina, al que ya hemos estudiado para la máquina síncrona.
Una corona rotórica, que es la zona central, que va a tener las ranuras para contener en su periferia los arrollamientos. Los tipos de arrollamientos rotóricos nos podemos encontrar, dijimos, tener arrollamientos idénticos a los del estator, donde le vamos a llamar rotor bobinado, y esos arrollamientos van a ser de cobre. O podemos tener el arrollamiento que le dijimos de jaula de ardilla, que son todas las barras atravesadas longitudinalmente, axialmente, como tenemos en este rotor que estábamos viendo recién ahí en vivo. Solíamos tener otro suelto para verlo más de cerca. Ese rotor, en cambio, si es jaula de ardilla, está construido en materiales de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio en ese caso tiene la particularidad que nos favorece en la construcción. Si lo vamos a hacer de cobre, ¿qué es lo que se hace? En las ranuras se atraviesan las barras de un extremo al otro y se las sueldan por temperatura y presión en uno y otro extremo. En cambio, si lo vamos a hacer de aluminio, lo que se hace, se juntan todas las chapas previamente perforadas y alineadas, se las ponen dentro de un molde que tiene incluso en los extremos la forma de los anillos que conforman el cortocircuito, y se le inyecta el aluminio fundido a presión, de manera que rellena todas las ranuras internamente, conforma los anillos, incluso las aletas estas para la ventilación, y estos otros pernos, estos salientes, que son los que se usan después para limarlos en la medida que necesitamos y balancear el rotor. Balancearlo desde el punto de vista de la vibración que podamos tener a partir de las imperfecciones de su construcción mecánica. Pero todo eso termina conformado. Cuando solidifica el aluminio y se saca el molde, las mismas barras son las que ofician de espárragos y contienen o mantienen contraídos a los anillos en contra de las chapas para que no se dispersen. Esa corona, una vez conformada y armado el arrollamiento rotórico según el material, va acoplada al árbol del rotor. ¿Saben lo que es el árbol? ¿Qué es el árbol en un motor? El mal llamado eje. ¿Qué diferencia hay entre un eje y un árbol? Eje es el de la rueda de la carretilla, árbol el que siento a la sombra cuando ando con la carretilla. No. ¿Qué diferencia hay entre eje y árbol? Esfuerzos que soportan. ¿Cómo? Me parece que son los esfuerzos que soportan. Exacto. El eje está sometido a esfuerzos transversales y el árbol a esfuerzos transversales y de torsión. De torsión, exactamente. Desde el punto de vista de la transmisión de energía o de potencia, el eje permite que algo gire libremente. Soporta peso y deja que eso gire. La rueda de la carretilla, por ejemplo. Se banca todo el peso de la carretilla arriba y permite que la rueda gire cuando nosotros la impulsamos. El árbol, en cambio, transmite potencia. Por ejemplo, el árbol de leva de un motor de combustión interna, desde un extremo lo hacemos marchar y transmite potencia a diferentes componentes para que se muevan. El árbol del motor, ¿por qué? Porque la energía mecánica, la potencia mecánica dentro del motor, lo obtenemos en el rotor. En el rotor visto desde la perspectiva eléctrica, es decir, el conjunto de chapas más la jaula de ardilla más los dos anillos, pero tiene que salir a través del eje hacia el exterior, es decir, la parte interna del rotor le va a imprimir un momento de giro a ese eje que lo va a transformar en árbol entonces, y a través del eje y una polea obtenemos un movimiento por lo que nosotros querramos fuera del motor. Es decir, el árbol saca hacia el exterior toda la potencia eléctrica que transformamos en mecánica del rotor. ¿Cómo se une el rotor con el árbol? Bueno, ahí están las dos cuestiones que ahí lo tenemos pautado para hablar: acoplamiento árbol-rotor. Si es de pequeña potencia el motor, en donde el diámetro del eje por cuestiones constructivas va a ser lo suficientemente grande en comparación con el rotor, se sueldan directamente el paquete de chapas con el árbol. Si en cambio va a ser de gran potencia el motor, en donde vamos a tratar de dimensionar el eje al menor tamaño posible por una cuestión de economía y de volumen y de peso de la máquina, en ese caso lo que se le asocia es lo que se llama un sistema linterna. ¿Qué es lo que es? Una pieza intermedia, donde nosotros construimos el árbol de una sola pieza, arriba de eso va soldado otra pieza
pieza intermedia y esa pieza de mayor tamaño es la que va soldada para darle más superficie de contacto con la chapa del rotor y permitir que gire sin que, a ver, pongámoslo en palabras fáciles, sin que se corte la soldadura y el rotor gire arriba del eje y que el eje se haya dejado de ser un árbol y se transforme en eje simplemente. Entonces es directamente por soldadura directa de la corona con respecto al árbol o indirecta a través de doble soldadura, árbol linterna, corona rotor. Finalmente tenemos que hablar del entrehierro. ¿Qué es el entrehierro? ¿Qué es el entrehierro en una máquina? Una separación que tenemos entre piezas de hierro. En el transformador eléctrico habían hablado ustedes del entrehierro. ¿Qué era el entrehierro del transformador eléctrico? Que hacía que tuvieran que estudiar bastante el comportamiento magnético de la máquina a causa de eso, porque nunca se lograba la perfección. ¿Qué era el entrehierro del transformador? La separación técnica de la unión de las chapas. Para formar un núcleo de columna, acorazado, lo que fuere, se armaba un rompecabezas con chapas cortadas con diferentes formas y donde las uníamos, una chapa quedaba apoyada a la otra. Entonces quedaba un pequeño espacio de aire de centésimas de milímetros, tal vez de micrones, dependiendo del punto, y en esos casos ese era el entrehierro. En nuestra máquina de corriente alterna síncrona, ¿qué era el entrehierro? Espacio entre el rotor y el estator. El espacio entre el rotor y el estator, que era lo menor posible para no tener rozamiento entre una pieza y la otra, pero cuando estudiamos la máquina síncrona de rotor cilíndrico, veíamos que le dábamos a veces hasta 10 o 15 centímetros de entrehierro. ¿Para qué era en ese caso? Para refrigeración, permitir que circulara el fluido refrigerante, ya sea aire, hidrógeno, en su interior. Acá en estos casos, como las máquinas en realidad son de potencias pequeñas, no llegamos a tener refrigeración por hidrógeno presurizada, ni nada. La máquina de por sí, a ver, por más eficiente que sea en una máquina de gran potencia, una pequeña pérdida porcentual es mucha energía que disipa. Acá trabajamos con potencias mucho más chicas, entonces no necesitamos tomar esos recaudos y el entrehierro tiene solamente la limitante mecánica. Es el suficiente como para que no haya roce. Décimas de milímetro, 2 milímetros con mucho, no más de eso. Tipos de ranuras que vamos a tener en el estator. Esto ya lo hemos visto en máquinas síncronas. Podríamos tener ranuras semiabiertas con dientes de caras paralelas, semiabiertas o semicerradas, es lo mismo, depende de qué lado lo miremos. Semicerradas o semiabiertas con dientes de caras oblicuas o rectangulares abiertas. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Nada. Que en una tenemos los dientes de caras paralelas y la ranura con forma trapezoidal, y en la otra tenemos la ranura de caras paralelas y por ende el diente con perfil trapezoidal. Pero es una cuestión de gusto, de arquitectura, ¿de qué tanto le gusta la arquitectura al ingeniero electricista que diseña el motor? ¿Qué le gusta chanfle? Y sí, la que tiene mucha diferencia es la rectangular abierta. ¿De qué dependía que usáramos una semicerrada o una ranura rectangular abierta? Depende del nivel de tensión de la máquina. Mientras más chiquita es la desembocadura de la ranura, mejoraba el efecto del factor de Carter. No perdíamos flujo por efecto de la ranura. Pero si vamos a meter una bobina que tiene que ocupar todo el espacio de la ranura a través del istmo que tenemos entre los dientes, no permite meter toda la bobina completa. Necesitamos meterla alambre por alambre. Mejoramos el comportamiento magnético, pero tenemos que meter alambre por alambre. Entonces a eso lo dejamos para cuando vamos a hacer bobinas de baja tensión, máquina de 220 380 voltios. Que se mete alambre por alambre y después se les impregna inundándolas con barniz aislante para que quede todo solidificado y súper aislado. Las rectangulares abiertas tienen la particularidad de que permiten conformar la bobina afuera, aislarla, impregnarla, solidificarla y después ir y meter la bobina entera. Entonces las utilizamos, si bien magnéticamente tienen un comportamiento más feo, nos hacen perder más flujo, pero nos permiten meter bobinas de alta tensión, entonces se usa para máquinas de tensiones más altas.
Ahí sí o sí tenemos que recurrir a ese sistema. Acá en estas, en las semicerradas, lo que se introduce en las bobinas están formadas por alambre que no están aislados como un cable, como un plástico físicamente expuesto y lo suficientemente espeso, digamos. Son normalmente alambres de cobre con un aislamiento estratificado de barniz, es decir, cobre que viene barnizado de fábrica, que lo tenemos que poner con mucho cuidado para no pelarlo y poner en cortocircuito las propias bobinas. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en bobinado o rebobinado de motores alguna vez. Bobina una vez, en parte. Eso también en el colegio, digamos. Renegas bastante. ¿Qué haces cuando ya, a ver, todos los alambres que tienen que entrar ahí de repente se han ido deformando y ya te quedan 15 vueltas y no entran más? Lo empezás a apretar con el destornillador y bueno, con eso te aseguras que el que te llevó el motor a rebobinar dentro de 2 años vuelva. Entonces es un flujo continuo de trabajo. Tipo de las ranuras rotóricas. Acá tenemos más o menos parecido a las otras, tenemos semicerradas. Por ejemplo, esta le vamos a introducir barras de cobre, reservamos de este tipo para eso porque las ranuras son caladas de manera circular, de manera que le introducimos las barras de cobre que después se terminan cortocircuitando por ambos extremos. Esta otra que le llama semicerrado para devanado cosido, ¿qué es? Para el arrollamiento hecho, cuando tengamos un arrollamiento similar al del estator, pero introducido dentro de las ranuras rotóricas, es decir, la jaula de cobre es un arrollamiento tipo jaula de ardilla, ese que veíamos ahí recién en el motor que les mostraba. El otro va a tener rotor bobinado, donde vamos a introducir el arrollamiento alambre por alambre, por eso se le llama cosido. ¿Por qué a la jaula de cobre no le hacemos la forma de las ranuras aquellas? Porque la barra de cobre es mucho más fácil de construirla de forma cilíndrica. ¿Por qué tienen la forma de...? Ahí les comento. Y cuando se hace cosido, se hace con la de medio porque siempre es mejor para el funcionamiento del motor que la ranura sea profunda. De hecho, vamos a estudiar un tipo de motor ya sobre el final del cuatrimestre que se llaman rotores con jaula de ranura profunda. Mejor el momento del arranque del motor. ¿Por qué se le deja esa apertura aunque vaya a ser un arrollamiento tipo jaula de ardilla? Para reducir el campo de dispersión. ¿Por qué? Porque hay corriente alterna. Cuando circula corriente alterna por esos arrollamientos, aparece ya sea el campo de reacción inducido como también el campo disperso. ¿Qué es el campo disperso? Un campo que se cierra solo alrededor del propio conductor. Por ejemplo, en este motor que les estaba mostrando recién, tenía líneas de campo que se cerrarían localmente alrededor de cada una de las barras que tenemos ahí. Ese campo no interviene en el proceso de transformación de la energía y lo único que produce es que caída de tensión por dispersión encima. Un retraso en la fuerza electromotriz inducida y un montón de más factores que en la máquina síncrona ya estudiamos. De esa manera, cuando la línea de campo quiera cerrarse y se encuentre con un camino de aire, por más pequeño que sea el tramo de aire, la reductancia es tremendamente grande y se reduce sensiblemente el campo disperso. Finalmente tenemos la semicerrada para jaulas de aluminio, en donde ¿qué vemos? No tenemos el istmo ese que tenemos formado acá, ya sea en la de devanado cocido o en la de jaula de cobre. ¿Por qué? Porque la de aluminio no se fundía el aluminio. Porque necesitamos que nos ayude a contener el aluminio, digamos. Entonces, tenemos décimas de milímetro desde el borde de la ranura hasta la periferia del rotor. Pero necesitamos que exista una parte de metal porque ese cuerpo es el que nos va a ayudar a que el aluminio fundido no se salga hacia afuera cuando se le inyecte presión. Aquí tenemos algunas vistas. El estator, que ya les dije, va a ser idéntico al que se ha estudiado para la máquina síncrona, al que lo único que se le hace es sacar el rotor de polos de corriente continua que teníamos y se le introduce este que no tiene alimentación externa, por ende es más simple, y este del rotor, jaula de ardilla, y aquí esquemáticamente cómo están dispuestas todas las barras y los anillos anterior y posterior, o extremos, digamos, que unen a todas y cada una de las barras en cortocircuito. Un corte similar al que estamos viendo en la vida real acá, en donde tenemos el rotor, los anillos, se alcanzan a ver
apenas las barras, porque el aluminio alcanza a percibirse desde afuera, más allá de que esto es un dibujo. El árbol, con su respectiva chaveta para vincularlo externamente al mecanismo que nosotros necesitemos. Aletas para la refrigeración interna. Todas estas aletas que tenemos en el exterior de la carcasa externa son por donde va a salir el calor desde el interior hacia el exterior, y aquí tenemos otro ventilador que absorbe axialmente aire, radialmente lo manda hacia afuera y lo hace circular por todo ese aleteo para extraer el calor desde afuera. Estas máquinas que se llaman cerradas, es decir, no tienen circulación de aire desde el exterior hacia el interior. Un sistema de ventilación interna hace que desde el núcleo el calor vaya hacia la periferia, hacia la carcasa, y después la carcasa es refrigerada externamente. Hay otro tipo de máquinas en donde directamente tiene una apertura anterior y posterior, y el ventilador hace que ingrese aire, circule por el interior y salga hacia el exterior. El tema es que en esas máquinas, si trabajamos en ambientes húmedos, corrosivos o por el estilo, todo lo que hay en el ambiente pasa por dentro de la máquina y deteriora el aislante, deteriora los rulemanes y todo eso. En cambio, de esta manera no ingresa polución ni nada del exterior hacia el interior, pero necesitamos el doble sistema de ventilación. ¿Se alcanza a entender eso? Bien, seguimos entonces. Y acá tenemos, si bien esquemáticamente, pero representada la máquina con rotor bobinado. El estator, este de aquí a la derecha, exactamente el mismo que vimos recién, más allá de que el arrollamiento esté dibujado de otra manera. Recordemos que los arrollamientos en cualquiera pueden ser imbricados, ondulados, de una capa, de dos capas, enteros, fraccionarios, diametrales, acortados, alargados, concentrados o distribuidos, da igual. Lo único que cambia acá es el rotor, en donde sí o sí tenemos el rotor muy parecido al de la máquina de corriente continua. Es decir, aquel rotor que habíamos puesto allá, lo traemos y lo ponemos acá. Pero en lugar de ponerle colector, el arrollamiento sale por tres extremos simétricamente distribuidos a tres anillos rozantes, a través de los cuales lo podemos conectar mediante escobillas a resistencias, que vamos a ver que si le conectamos resistencia dentro de un par de clases, podemos hacer que mejoren las condiciones de funcionamiento del motor en determinadas condiciones. Y luego lo terminamos poniendo en cortocircuito. Es decir, es un arrollamiento bobinado, pero que al fin y al cabo, a través de los anillos rozantes, lo terminamos poniendo en cortocircuito. Acá tenemos un despiece de la máquina en donde no aparece más que el mismo rotor, los anillos colectores, el sistema de escobillas que hacia afuera se conectará a lo que necesitemos, y después, básicamente, todo lo que estuvimos viendo recién. Este es el sistema de arranque que yo les decía recién. Tenemos las tres bobinas esquemáticamente dibujadas acá, que están distribuidas en el rotor, con los tres conductores que salen hacia cada uno de los tres anillos rozantes. Esos anillos rozantes están